¿Qué es peor que un fracaso? Un fracaso en el que invertiste millones de euros, que prometiste que sería una revolución y que fue diseñado por una leyenda viva. ¿Te imaginas tener la llave del futuro en tus manos y que, al girarla, la puerta te explote en la cara? Pues deja lo que estés haciendo, porque hoy vamos a desgranar uno de los fiascos técnicos más espectaculares de la temporada 2025. El día en que el toque de Midas de Adrian Newey se convirtió en veneno para Aston Martin y Fernando Alonso tuvo que vivir la humillación de ser más lento con un coche mejorado que su compañero con el coche viejo. Esta es la crónica de cómo un sueño dorado se convirtió en una pesadilla verde en Silverstone. Para entender la magnitud de este desastre, tenemos que viajar al punto de partida, Fernando Alonso y su equipo, Aston Martin. El ambiente previo al Gran Premio de Silverstone no era de optimismo, era de euforia casi mesiánica. No se trataba de unas simples mejoras. Era el primer gran paquete aerodinámico concebido bajo la supervisión del gurú, del genio, de Adrian Newey. El equipo había invertido una fortuna en su nueva fábrica, en un túnel de viento de última generación, y ahora, por fin, llegaba la bala de plata. Las simulaciones eran celestiales. Los ingenieros, con los ojos brillantes, hablaban de ganar entre 2 y 4 décimas por vuelta. En la Fórmula 1 moderna, eso no es un paso adelante, es un salto cuántico. Es la diferencia entre pelear en la media tabla y llamar a la puerta del podio. El propio Fernando, nuestro protagonista en este viaje, estaba más comprometido que nunca. Rompió su rutina habitual y viajó expresamente a la fábrica para probar las mejoras en el simulador. Sus sensaciones eran buenas. Después de años luchando con armas inferiores, por fin sentía que el martillo de Thor estaba a punto de llegar a sus manos. La prensa especializada, por su parte, ya había escrito la historia antes de que ocurriera. Silverstone sería el renacer de Aston Martin, el día en que empezarían a mirar de tú a Ferrari y Mercedes. Pero la Fórmula 1 es una diosa cruel y caprichosa. Y en Silverstone estaba esperando con una sonrisa maliciosa. Viernes. Entrenamientos libres 1. El AMR 25 de Alonso, cargado con su flamante suelo nuevo y su carrocería rediseñada, sale a la pista. Las expectativas son tan altas que casi se pueden tocar. Y entonces, el cronómetro habla. Y lo que dice es un insulto. Alonso no solo no estaba cerca de la cabeza, sino que sus tiempos eran desoladores. Pero la verdadera daga en el corazón llegó al mirar la otra mitad del garaje. Lance Stroll, con el coche antiguo, sin una sola de las piezas nuevas, era más rápido. Repito, para que quede claro, el coche viejo era más rápido que la supuesta maravilla tecnológica de millones de euros. El chiste se contaba solo, pero a nadie en el garaje verde le hacía la más mínima gracia. Imagina la cara de Alonso. Imagina la de Newey. Los datos de la telemetría eran una película de terror. El coche había perdido equilibrio, la tracción trasera era una quimera, y en las rectas, donde se suponía que debían volar, eran más lentos. Las mejoras, que en la teoría del túnel de viento creaban un flujo de aire perfecto, en la cruda realidad del asfalto habían convertido el coche en una máquina impredecible y nerviosa. Las radios de Fernando eran un poema a la frustración contenida. Reportaba un coche inconducible, sin confianza. No eran problemas de ajuste fino, eran fallos fundamentales de concepto. El héroe había cruzado el umbral de su aventura, pero en lugar de encontrar un mundo de oportunidades, se había topado con un laberinto de problemas sin salida. Si esta crónica de un desastre anunciado te está manteniendo al borde del asiento y quieres saber todos los secretos que la Fórmula 1 no siempre cuenta, este es tu sitio. Dale al botón de suscribir y únete a Crónicas del Paddock F1 para no perderte ni un detalle de los dramas y las glorias del gran circo. Llegó el sábado, el día del juicio, la clasificación. Durante la noche, los ingenieros de Aston Martin trabajaron sin descanso, como cirujanos tratando de salvar a un paciente desahuciado. Cambiaron reglajes, tocaron suspensiones, pero era como intentar curar una hemorragia interna con una tirita. La clasificación fue una tortura psicológica. Ver a un bicampeón del mundo como Fernando Alonso sudando tinta para pasar a la Q2, luchando contra coches que semanas antes veía por el retrovisor, fue un espectáculo desolador. El coche que debía luchar por la gloria, ahora luchaba por la dignidad. Al final, con un esfuerzo titánico, Alonso se coló en la 9ª posición. En cualquier otro fin de semana, sería un resultado decente. Pero en este, con el peso de las expectativas rotas, se sintió como una derrota aplastante. Stroll, con el coche viejo, clasificó justo detrás, confirmando la terrible verdad. Las mejoras no solo nos sumaban, sino que restaban. El análisis post-clasificación fue brutal. Adrian Newey, en un acto de honestidad poco común en este paddock, admitió que habían subestimado la complejidad de integrar tantas piezas nuevas en un coche que él no había diseñado desde cero.
Las piezas, por separado, funcionaban como se esperaba, pero juntas creaban un efecto dominó de turbulencias y desequilibrios que ninguna simulación había previsto. Fue un error de cálculo monumental, una lección de humildad para el ingeniero más laureado de la historia. El domingo de carrera fue el acto final de esta tragedia griega. Alonso, nuestro héroe, tuvo que salir a la batalla no con una espada, sino con un cuchillo de mantequilla. Luchó como un gladiador, usando cada gramo de su talento para mantener el coche en la pista y defenderse de rivales con monoplazas mucho más estables. Terminó séptimo, sí, pero fue un resultado engañoso, maquillado por penalizaciones y problemas de otros. En ritmo puro, había sido superado por coches a los que normalmente doblaría. El AMR 25 mejorado era más duro con los neumáticos, menos eficiente y, en resumen, un coche peor. Después de la carrera, la decepción en el equipo era un muro de silencio. Mike Crack, el director, tuvo que admitir públicamente el fracaso. Fernando, diplomático pero con la mirada perdida, habló de lecciones aprendidas. Pero todos sabíamos lo que significaba. Habían apostado todo al rojo y había salido negro. El impacto fue devastador. Millones de euros tirados a la basura. Puntos cruciales perdidos en el campeonato de constructores. Y lo más importante, un golpe durísimo a la moral y la credibilidad técnica del proyecto. Los rivales no tardaron en lanzar dardos, sugiriendo que el efecto Newey había sido sobrevalorado. Y así, el viaje del héroe en Silverstone no terminó con una copa en el podio, sino con una cicatriz. Pero en la Fórmula 1, las derrotas más dolorosas a menudo esconden las lecciones más valiosas. Este fracaso no fue el final de Aston Martin, sino una prueba de fuego. Demostró que en este deporte no hay atajos mágicos. Ni siquiera el genio de Adrian Newey puede garantizar el éxito si la base no es la correcta y la integración no es perfecta. Fue una lección de humildad para un equipo con ambiciones de campeón. El verdadero viaje de Aston Martin y Fernando Alonso comienza ahora. Su recompensa no fue un trofeo, sino el conocimiento crudo y doloroso de sus propias debilidades. Ahora tienen que volver a la fábrica, analizar cada dato, entender cada error y resurgir de sus cenizas. Porque la Fórmula 1 es implacable, pero también ofrece siempre una oportunidad para la redención. Y si alguien sabe de resiliencia y de volver más fuerte, ese es Fernando Alonso. ¿Qué opinas tú de este desastre técnico? ¿Crees que Aston Martin podrá recuperarse y darle a Alonso el coche que merece? Déjame tu opinión en los comentarios, que el debate está servido. Si te ha gustado este análisis a fondo, no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte a Crónicas del Paddock F1 y activar esa campanita para que no te pierdas ni una sola de las historias que mueven el gran circo. Nos vemos en el próximo video.